Hola y bienvenido a plantasacuaticas.org. Hoy en este nuevo video hablaremos de la flor de loto y en particular de cómo plantar un rizoma vegetante en el estanque. Un rizoma vegetante es básicamente un rizoma de loto en plena primavera que ya tiene pequeñas hojas. Esto requiere algunos cuidados adicionales en comparación con la plantación de un rizoma clásico en estado de dormancia a principios de la primavera. Así que veremos todo en este video de manera muy detallada. ¡Vamos allá! Para plantar un rizoma de flor de loto en un estanque, necesitas usar un contenedor de plástico, preferiblemente redondo, que no tenga ningún agujero, ni siquiera en el fondo. De lo contrario, el loto, al ser muy invasivo, saldría por esos agujeros y acabaría invadiendo todo el estanque. Te recomiendo usar un contenedor de aproximadamente 30-35 centímetros de altura. En cuanto al diámetro, recientemente publiqué otro video en el que hablaba específicamente sobre el tamaño de las flores de loto. Por lo tanto, dependiendo de si es un loto enano, pequeño, mediano o grande, el contenedor podrá variar. Por ejemplo, es un contenedor de 50 centímetros de diámetro, que es óptimo para plantar flores de loto de tamaño pequeño. El nivel de la tierra dentro del contenedor debe llenarse hasta 2/3, es decir, 2/3 de tierra. Y luego, en este caso, quedan 10 centímetros donde solo hay agua. Entonces, ¿para qué sirve esto? Simplemente porque el loto, al ser muy invasivo, con el tiempo intentará expandirse. Además de posibles agujeros que no deberían estar en la maceta, con el paso de los años, quizás 1, 2, 3 o más, puede llegar a sentirse limitado por el espacio reducido e intentar salir, enviando brotes al exterior y produciendo rizomas fuera del contenedor. Y entonces, precisamente para evitar esto, debemos mantener la tierra más baja para que tenga una barrera de al menos 10 centímetros. Dependiendo de la época en la que compres tu rizoma de flor de loto, podrías recibir una planta bastante diferente. Así que entre principios de marzo y principios de junio puede haber una gran diferencia. Este es un rizoma tal como lo recibirías a principios de marzo. Ahora, entre paréntesis, en este momento en el que estamos haciendo el video, estamos en agosto, que es el periodo en el que los lotos comienzan poco a poco a crear los rizomas para el próximo año, así que los rizomas que ves aquí han sido tomados en esta temporada para mostrarte cómo los recibirías. Ahora hagamos de cuenta que estamos en el mes de marzo, entonces este es un rizoma que tiene 2 puntas vegetativas, 1 y 2, y tiene 2 hojas. La primera y aquí está la segunda. Estas son hojas pequeñas, no son hojas cerradas, están prácticamente dormidas y luego se despertarán con el calor. Por cierto, una pequeña curiosidad, estas hojas las ves negras y tienen prácticamente una cáscara externa que las protege. Dentro puedes ver la hojita pequeña que se abrirá más adelante. O en el mes de abril ya podrías encontrar un rizoma así. Entonces con las puntas vegetativas que se están alargando y con las hojas que se están ligeramente alargando para luego abrirse. A finales de abril, en cambio, ya podrías encontrar un rizoma así, con algunas partes aún en estado de dormancia, es decir, con una punta vegetativa todavía dormida y aquí otra punta latente. Pero, por ejemplo, esta se está despertando y también la hoja correspondiente se está despertando. Entonces, a partir de este momento, los lotos se vuelven extremadamente delicados, porque esta parte puede secarse y, por lo tanto, si las hojas abiertas del rizoma del loto se secan, corres el riesgo de perder la planta por completo. Por eso, debe estar absolutamente en el agua. Puede estar así fuera del agua 1 minuto. Cuando enviamos estas plantas, se envían dentro de cajas revestidas con una bolsa que mantiene la humedad. Entonces, si por ejemplo no puedes plantar el rizoma de inmediato, puedes dejarlo cerrado. Sin embargo, una vez que lo abras y tengas estas hojas en proceso de crecimiento, deben estar absolutamente en el agua. En cambio, en periodos más avanzados, por ejemplo, a finales de mayo o en junio, tendrás rizomas vegetantes, entonces, como por ejemplo este. En realidad pueden ser incluso mucho más grandes
y también más largos. Podrías incluso recibir un rizoma de 1 metro de largo que luego tendrás que curvar ligeramente dentro de la maceta. Pero lo que hay que notar es que en este caso todas las hojas ya están abiertas, por lo que algunas tienen un tallo blando, como por ejemplo esta, también esta tiene un tallo blando y esta otra también, mientras que algunas tienen un tallo ligeramente más rígido. Entonces, estas de aquí, con los tallos más rígidas, son típicamente las hojas que crecen desde junio en adelante, porque prácticamente el loto comienza produciendo hojas que tienen un tallo blando y flotan en la superficie del agua, por lo que deben permanecer a ras del agua, y luego, a partir de junio, empieza a producir hojas que poco a poco comienzan a elevarse por encima de la superficie del agua, volviéndose cada vez más erectas, más rígidas y con el tiempo más altas. Para plantar un loto normal, entonces, tal como lo recibirías a principios de la primavera, es decir, un rizoma en estado de dormancia, este debe colocarse completamente bajo tierra, por lo que debemos cavar. Y es importante cubrir las dos puntas vegetativas, es decir, esta y esta. Mientras que la pequeña hoja puede permanecer sumergida, esta otra, que es un poco más alta, podría quedar por encima del nivel de la tierra. Cavamos un poco, colocamos nuestro rizoma asegurándonos de que la punta vegetativa principal no esté demasiado cerca del borde de plástico. Lo colocamos así y luego añadimos nuestro fertilizante osmocote que teníamos aquí. Con cada rizoma enviamos 5 comprimidos de osmocote, que son necesarios para el crecimiento del loto y deben colocarse principalmente cerca de las puntas vegetativas. En este caso hay 2. Y entonces cubrimos todo con tierra. Así que como ves, lo hemos cubierto completamente, dejando fuera solo esta hoja de aquí. Esto es en el caso de un rizoma dormante, es decir, un rizoma clásico que se recibe a principios de la primavera. Ahora veremos el caso en el que debemos plantar rizomas vegetantes. En este caso, las hojas ya están abiertas y deben flotar en la superficie del agua. Por lo tanto, no deben sumergirse bajo el agua en absoluto. Y al mismo tiempo, debemos tener mucho cuidado de no dejarlas secar al sol. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento nublado, lo cual está bastante bien, pero aún así los tallos de las hojas nunca deben secarse. Por lo tanto, puedes considerar que tienes 1 minuto para hacer este trabajo y colocar inmediatamente el contenedor en el agua. De hecho, por esta razón, estamos justo en la orilla del estanque. Así que realizamos nuestra excavación. Luego colocamos los rizomas bajo tierra, de modo que todas las puntas vegetativas blancas queden completamente enterradas. Lo único que queda afuera son precisamente las hojas, así que cubrimos rápidamente. También debemos agregar el fertilizante osmocote. En este caso, lo hemos añadido antes. Este es solo un loto como ejemplo. Así que lo hemos cubierto de esta manera y lo colocamos inmediatamente en el estanque. Sobre el contenedor colocaremos aproximadamente 10 centímetros de agua, porque el loto es una planta que no requiere mucha profundidad. En realidad, lo que determina la profundidad es esta hoja, por lo que debe colocarse de esta manera. También van bien 7-8 centímetros de agua por encima del borde del contenedor. Ok, vamos al agua. Entonces, esta hoja de aquí, que es un poco más corta y que en realidad es la que determina la profundidad de plantación, ahora está al nivel del agua. La maceta en este caso podría ir un par de centímetros más abajo. Aquí tenemos esta parte del estanque que está un poco inclinada. Entonces así ahora está bien, de hecho todas las hojas flotan al nivel del agua. Y aquí tienes un mejor encuadre, así puedes ver todas las hojas de tallo blando que flotan en la superficie del agua y está perfecto así. Este es el aspecto típico de un loto, digamos, desde finales de abril y durante todo mayo, con algunas pequeñas hojas flotantes justo al nivel del agua. Luego el loto comienza gradualmente a desarrollar hojas más grandes y luego más emergentes. También te lo menciono, si compras un rizoma
a mediados de junio es posible que recibas uno con hojas de este tipo, es decir, con un tallo rígido. En ese caso, se nota claramente que son hojas completamente rígidas y no estarían justo al nivel del agua. Entonces, seguramente también habría algunas hojas flotantes como estas, y tal vez podrías tener una con un tallo rígido. Así que, en resumen, el aspecto del loto sería este. Entonces, digamos que tendrías algunas hojas a nivel del agua y alguna otra por encima de este. Estas últimas se reconocen muy fácilmente porque tienen un tallo claramente más rígido en comparación con las demás. Debido a la longitud de las hojas abiertas de los rizomas de loto vegetantes, podrías tener que considerar el uso de bloques o soportes como estos para elevar el contenedor de manera cuidadosa y segura, asegurando una posición adecuada para la planta. Puede ser, por ejemplo, que tengas un estanque con una profundidad de 60 centímetros, pero un loto de tamaño pequeño solo necesita, como máximo, entre 25 y 30 centímetros de profundidad desde el nivel del suelo, considerando también que el contenedor no está lleno hasta el borde, sino solo hasta 2/3. Por lo tanto, dado que los lotos no deben estar a demasiada profundidad y que la longitud de estas hojas depende de la profundidad a la que estaban en nuestro vivero, es posible que necesites colocar losas o bloques de cemento debajo del contenedor para elevarlo un poco. Puede ser que al principio, dado que estas hojas abiertas tienen un tallo bastante corto, necesites añadir un grosor extra debajo de la maceta. Por ejemplo, podrías necesitar 5 centímetros más y luego, más adelante, podrías reducirlo. Las hojas del loto se alargan mucho más lentamente en comparación con los nenúfares, que si los plantas en el fondo, por ejemplo, a 60 centímetros de profundidad, mientras que en nuestro lago estaban a 30 centímetros, en una sola noche, sus tallos habrán crecido mucho. En cambio, el loto no. Su crecimiento es muy lento y al principio el proceso es realmente lento. Entonces los tallos de las hojas tardan bastante tiempo en alargarse. Por lo tanto, puede ser que al principio tengas que ponerle un soporte. Luego, después de un par de semanas, lo retiras y así el contenedor queda un poco más profundo. Otra cosa más que debes considerar es que el nivel del agua en el estanque debe estar al máximo, es decir, al nivel máximo alcanzable con las lluvias. Por lo tanto, si hay una lluvia muy intensa que aumenta el nivel del agua en 10 centímetros, no será adecuado, porque el loto necesita, al menos durante los primeros meses, en la fase inicial de la primavera, cuando sus hojas aún son pequeñas y flotantes en la superficie del agua, un nivel de agua estable. Entonces, debes llenar el estanque al máximo. Luego, en base al nivel definitivo máximo, colocas el loto. Esto es muy importante porque si lo colocas con un nivel de agua bajo en el estanque y luego se añaden 10 centímetros de lluvia, las hojas quedarán sumergidas. De ser así, podrías perder el loto, ya que es una planta muy delicada. Más adelante, cuando las hojas crezcan y la planta comience a desarrollarse más rápido, se convertirá en una planta extremadamente robusta y realmente muy vigorosa. Lo único fundamental es prestar mucha atención en la fase inicial. En este video hemos mostrado cómo plantar un rizoma de loto en el estanque, evitando errores. Los rizomas de loto están disponibles en nuestro sitio web plantasacuaticas.org en la sección Flores de loto, desde principios de marzo hasta junio. En cambio, los nenúfares, las plantas palustres y las sumergidas no tienen una época específica para plantarse, por lo que puedes hacerlo en cualquier estación del año en tu estanque o mini estanque. Entonces, los nenúfares, las plantas palustres y sumergidas están disponibles en nuestro sitio web plantasacuaticas.org todo el año. Vale, chao, hasta la próxima.